Bueno, después de esta hermosa alabanza, pues vamos a entrar hoy con el mensaje. Desde hace 3 domingos hemos estado hablando de los temores. Hemos hablado de los temores en general, hablamos del temor a la muerte y también hablamos del temor a la falta de recursos y a la falta de dinero. Así que es importante que la palabra de Dios nos da muchos principios. La palabra de Dios nos da cosas específicas para que nosotros podamos meditar en ella y a través del Espíritu Santo nosotros podamos vencer esos temores. Así que aunque la Biblia habla específicamente de cada una de estas cosas, podemos decir que hay 4 principios en los cuales nosotros debemos aferrarnos para poder vencer nuestros temores. El primero, confiemos en Dios cada día. Es decir, coloquemos en ejercicio nuestra fe diariamente. Dios es el Dios de nuestra salvación. Dios es nuestro creador. Segundo, recordemos las promesas de Dios. Y podemos recordarlas porque las promesas de Dios son inquebrantables. Si Él nos dijo que no nos iba a dejar y no nos iba a desamparar, no importa la circunstancia por la cual tú o yo estemos pasando, Dios va a cumplir sus promesas. Tercero, descansemos en el poder de Dios. Nosotros somos sus hijos y Dios tiene cuidado de nosotros. Si Dios necesita hacer algo, Él lo va a poder hacer, no importa lo que sea. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Así que estemos tranquilos, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Y cuarto y último, recordemos, no olvidemos que nosotros tenemos una identidad con su Hijo Jesucristo. Una vez salvos, Él nos ha dado la promesa de vida eterna. No importa qué es lo que vaya a pasar en nuestra vida, finalmente, nosotros, ¿dónde vamos a terminar? Nosotros vamos a terminar al lado de Jesús, en la misma presencia de Dios. No importa en qué tiempo nos llegue la muerte o si viene primero el arrebatamiento de la iglesia. Lo cierto, en lo que podemos estar tranquilos, es que finalmente nosotros vamos a disfrutar de la plenitud del reino de Dios. Así que bueno, con estos 4 puntos en mente cada día, nosotros vamos a poder librarnos de cualquier temor que venga para nuestra vida. Dios nos capacita por medio de su palabra y también por medio de su Espíritu Santo. Así que les animo a que cada día ustedes puedan allegarse en un horario regular a la palabra de Dios. No solo para leerla, también acostúmbrese a estudiar la palabra de Dios y a meditar en ella. Así como usted ora cada día pidiéndole algo a Dios y dándole agradecimiento, también deje que Dios le hable a través de su palabra. Porque Dios tiene un versículo, tiene un párrafo, tiene un libro para hablar a su corazón, dependiendo de la circunstancia por la cual tú estés pasando. Hoy, pues vamos a hablar de un tema diferente. Vamos a hablar de otro temor. Y quisiera introducirlo con lo siguiente. No sé si todos ustedes tuvieron la oportunidad de ver una muy buena película que se llamaba o se llama Salvando al Soldado Ryan. Esta es una película basada en el día del desembarco en las playas francesas de Normandía por parte de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y si ustedes recuerdan, o los que no recuerdan, se los cuento de manera resumida. La primera escena es muy dramática. Hay soldados, hay suboficiales, hay oficiales en las barcazas en el mar y ellos se están dirigiendo hacia el desembarco a la playa. Pues es interesante porque cada una de estas personas, independiente de su rango, ellos saben que próximamente, en pocos minutos, van a entrar en batalla y que allí pueden morir. Y cada uno está asumiendo esa experiencia de manera diferente. Hay algunos que están tranquilos porque ya tienen experiencia, hay otros que son nuevos y están muy asustados, hay otros que están muy nerviosos, hay otros que están orando. Cada uno asumió un papel diferente frente a la circunstancia. Lo cierto es que cada uno de ellos, una vez que abren la compuerta, necesita desembarcar e ir a la batalla. Así que bueno, es muy dramático porque allí cuando baja la compuerta, de una vez reciben disparos, algunos mueren, otros sobreviven, pero lo que quiero traer a colación es que cada uno de ellos, sin importar su temor, fue a la batalla. A diferencia de otros muchos que aún apoyaban la guerra,
Decían, es importante que nuestra nación, Estados Unidos, vaya a la guerra y detenga a los nazis. Pero ellos se quedaron en la comodidad de su hogar. A ellos les dio temor ir a la guerra. Muchos de los jóvenes o de los hombres no quisieron ir a la guerra. Ellos la apoyaban de lejos y prefirieron quedarse en la comodidad de su hogar. Estaban de acuerdo con que otros murieran, con que otros fueran a la batalla, pero ellos se quedaron en su hogar. Así que bueno, no quiero ser duro, sencillamente es un ejemplo. Pero hoy quiero que hablemos del temor a evangelizar. Hay muchas personas que a la hora de evangelizar tienen temor. Y hoy quiero que hablemos de eso. Nuevamente podemos decir, Dios, necesito tu ayuda para poder evangelizar. Esto que voy a decir les puede sonar un poco fuerte, pero aquí en este punto es necesario hacer una diferenciación. Puedo decir que hay un temor real para ir a evangelizar. Muchas veces, y creo que cada uno de nosotros lo ha experimentado, hay un temor real. Lo queremos hacer, es un deseo en nuestro corazón, pero hay algo en nuestra mente que nos produce temor. Hay algunas cosas, más adelante las vamos a ver. Pero también es cierto, y es lo que quiero diferenciemos, que a veces no evangelizamos. ¿Por qué? Por desobediencia. No es que tengamos temor, sencillamente no queremos hacerlo. Nos parece que eso es trabajo de otras personas en la iglesia. Así que bueno, eso es importante y yo espero que el mensaje de hoy hable a cada uno de nosotros, no solo a ustedes. A mí en especial, este mensaje me habló y fue redarguido en mi corazón por la obra de evangelismo que yo estoy haciendo. Así que espero que a cada uno de ustedes también pueda hablarles este mensaje a su corazón para que haya un despertar espiritual respecto al evangelismo personal. Quiero decirles lo siguiente: para vencer nuestro temor a evangelizar, necesitamos refrescar o entender también algunas cosas. Y la primera de ellas es la siguiente: la voluntad de Dios es que sus escogidos prediquen de su reino. Dios siempre ha tenido un pueblo escogido y siempre la voluntad de Él ha sido que esos escogidos hablen de su reino celestial. Primero, porque esa es su voluntad. Vamos a ir a 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4 dice lo siguiente: hablando de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad y siempre ha sido que lo conozcan, se puedan arrepentir y sean salvos para que puedan disfrutar de la plenitud de su reino. Así fue desde Adán y Eva. Vamos a mirarlo en Génesis 1:27 y 31. Desde el inicio, desde la narración del Génesis, Dios ha plasmado su voluntad. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios, durante los primeros 5 días y algunas horas de la mañana del día sexto, preparó todo para que el hombre lo pudiera disfrutar. Y después de eso, lo creó para que él pudiera disfrutar todo eso, y le dio mandatos para que pudiera disfrutarlo. Y dentro de esos mandatos fue: administren todo esto es para ustedes. Y les dijo: procread. Y ahí estaba implícito que ¿de quién iban a hablar? De Dios, de su creador. Así que Dios siempre ha querido que se hable de su reino. También fue así con Noé. Los invito a que vayamos a Génesis capítulo 9, versículos 8 y 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios seguía manteniendo el mismo pacto, pero ahora, en medio de la pecaminosidad del hombre, también yo tengo un pacto con ustedes. Un compromiso de ustedes es que hablen de mí, que proclamen de mi reino. Todo esto está implícito en estos pactos.
Así fue con Abraham, el padre de todas las naciones, el padre de la fe, y con sus hijos Isaac y a Jacob. A ellos también se les dio el pacto, y en el pacto estaba implícito que se proclamara del reino de Dios. Así fue con Moisés, a los israelitas se les dio la palabra. Vamos a ir a Romanos, capítulo 9, versículo 4. Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La palabra nos enseña que Dios, en su soberana voluntad, escogió al pueblo de Israel. Le dio leyes, le dio mandatos y le dio preceptos. Pero también les encargó que su testimonio fuera que esparcido a las naciones que ellos tenían alrededor. Él quería que fueran un pueblo santo que predicara, que las demás naciones pudieran verlos a ellos como un ejemplo. Dios siempre ha escogido a una persona o ha escogido a un pueblo. ¿Para qué? Para que hablen de su reino, para que las personas se puedan acercar a Dios y puedan ser salvas. Ahora, en la iglesia, ahora nosotros los creyentes, pues dice la palabra que nosotros somos embajadores en el nombre de Jesús. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo por fe, su obra expiatoria en la cruz del Calvario, ahora tenemos un cargo, el cargo más importante, independiente de que trabajemos, de que no trabajemos, de que estemos en una empresa, de que seamos empresarios, de que seamos emprendedores, de que sean amas de casa, de que estén ejerciendo cualquier tipo de labor. Dios quiere que el cargo más importante que nosotros tengamos como sus hijos es que seamos embajadores en el nombre de su Hijo Jesús. Y un embajador que representa la plenitud del reino de Dios. Dios quiere que nosotros prediquemos su palabra, que lo representemos en santidad y que llevemos el evangelio de salvación. Lo otro, el evangelio es un mandato y gracias a Dios porque estamos cubiertos por el poder mismo de Jesucristo. Es lo que conocemos nosotros como la gran comisión. Vamos a repasarla. Es un versículo bastante conocido, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Evangelio está cubierto por el poder que se le dio a Jesús en el cielo y en la tierra. Así que es un mandato que nosotros podemos hacer o ejercer tranquilamente porque estamos cubiertos por el mismo Jesucristo. Y lo otro que debemos entender nosotros es la metodología que Dios quiere utilizar con su iglesia. Vamos a ir a 2 de Corintios 1:21 al 23. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pues a Dios le agradó que el esparcir la palabra fuera a través de su iglesia por la locura de la predicación. Esto nos enseña que cada uno de nosotros como hijos de Dios, cada uno de nosotros como parte de una congregación local,
debe abrir su boca, debe dar buen testimonio para llevar el mensaje de salvación. Entonces, teniendo esto en mente y muy claro, vamos a ver algunos de los temores comunes por los que nosotros no evangelizamos. Así que la voluntad de Dios en este segundo punto es que nosotros venzamos nuestros temores para poder evangelizar. Lo primero que debemos saber es que nosotros para evangelizar hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Otro versículo también bastante conocido es Hechos 1:8. Sin embargo, lo vamos a repasar. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros fuimos empoderados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, en Latinoamérica, en todo el continente y en todos los continentes y en toda la tierra. Dios le dio a cada creyente el poder del Espíritu Santo para que venza cualquier tipo de temor para evangelizar. Así que uno de los primeros temores que pudiera decir yo que se ven enfrentados algunos para evangelizar es: no sé qué decir. Bueno, el apóstol Pedro nos da el siguiente consejo. Primera de Pedro 3:15. Si no sabemos qué decir, pues el apóstol Pedro tiene lo siguiente para nosotros. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si no sabemos qué decir, entonces lo más probable es que no nos hayamos preparado para evangelizar. Ahora, para evangelizar no necesitamos una preparación de muchos años. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y en nuestra iglesia y en cada iglesia local de sana doctrina, siempre, constantemente, desde el púlpito, y siempre hay entrenamientos para predicar el evangelio de diferentes maneras, de diferentes estrategias. Hay muchas formas de poder romper el hielo con las personas, pero necesitamos, si no sabemos qué decir, necesitamos estar preparados. Así que si usted quiere vencer el temor, si no sabe qué decir, necesita preparación para poder compartir el evangelio. En Hechos 7, si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de los Hechos, se nos narra la exposición que hizo Esteban para poder predicar el evangelio antes de morir. Si ustedes hoy tomaran el ejercicio para leer este capítulo, se darán cuenta que Esteban hizo un recorrido desde su padre Abraham hasta Salomón, a todo lo largo de la escritura. ¿Qué nos muestra eso? Que Esteban era una persona que conocía la palabra de Dios, la que tenía en su época. Y antes de morir hizo una exposición magistral para poder darles el evangelio, aún sabiendo que estaba a punto de ser apedreado. Ese es el mejor ejemplo que pude encontrar en la Biblia para saber que necesitamos preparación. El otro temor que puede también llegarnos a nosotros: me siento impotente, me siento solo y creo que no soy elocuente. Es que yo no hablo así como el pastor, entonces pues yo no soy efectivo. No, la obra es del Señor. Como leímos en Mateo 28:20, el Señor Jesús dijo: todo poder me es dado en el cielo así como en la tierra. No se trata de nosotros, se trata del poder de Jesucristo. Nosotros sencillamente vamos a ser colaboradores, como dice en 1 Corintios 3. Así que vamos a ir a Hechos 4, 29, 31. Libro de los Hechos, capítulo 4, del 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que no se trata de que estemos solos. Esta congregación en especial, ¿cómo estaba? Estaba reunida orando. De ahí que al inicio los invitáramos para que todos los días a la 1 de la tarde, como iglesia, podamos juntarnos en oración. De pronto no estamos físicamente, pero sí estamos unidos en el corazón, estamos unidos en la mente, estamos unidos y unánimes espiritualmente. Y esto es un principio que se muestra en toda la Biblia para el pueblo de Dios. Necesitamos, si nos sentimos solos, bueno, busquemos nuestros socios de oración. Si necesitamos vencer el temor a no ser elocuentes, recordemos que es la obra del Espíritu Santo. No es nuestra cara, no es nuestras palabras. Por supuesto, como decíamos antes, debemos dar el Evangelio claramente, pero de nosotros no es la obra. El que produce salvación en cada persona, el que da convicción de pecado, es el Espíritu Santo, es la obra de Dios. El otro temor para no evangelizar es: no quiero ser objeto de burlas o de conflictos. Entonces, en los jóvenes es muy dado de pronto que se abstengan de compartir el Evangelio, porque ahora los jóvenes, o no ahora, yo creo que, bueno, desde que yo estaba joven siempre ha existido esa presión de grupo, y me imagino que eso siempre ha sido así. Entonces, nuestros jóvenes, o aún nosotros como adultos, podemos abstenernos porque podemos ser objeto de burlas de nuestros propios compañeros de trabajo, de nuestros propios compañeros de universidad, de colegio, o aún de nuestros propios familiares. Entonces podemos decir, bueno, para estar que se estén burlando de mí, entonces yo me abstengo de dar el Evangelio. O lo otro, yo no quiero entrar en conflictos. De pronto, si le comparto a algún compañero de trabajo, él de pronto tiene otra creencia y entonces vamos a resultar en conflicto. O si de pronto comparto con mi jefe o con un subalterno, yo prefiero mejor mantenerme en lo que vine a trabajar. Prefiero mantenerme y no hablar con mi familia porque yo ya los conozco a ellos, y prefiero entonces abstenerme de todo tipo de conflictos. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, y vamos a leer del 26 al 28. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues básicamente esto ya lo habíamos visto en otra predicación. Lo que nos está invitando la palabra de Dios es a que cambiemos nuestra visión, nuestra perspectiva del temor. No le tengamos temor a las burlas o a los conflictos. Por supuesto que nosotros debemos ser sabios. El Evangelio no es un evangelio de contención. El Evangelio es un evangelio de salvación que se debe predicar, sí, con verdad, pero sobre todo con amor, como lo hizo Jesús. Así que nosotros no estamos llamados a ser contenciosos. Cada uno de nosotros pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría cuando el Espíritu Santo nos da encuentros divinos, ya sea en nuestra familia, con amigos o con compañeros de trabajo. Pero no nos quedemos callados, venzamos el temor. Así como el Señor Jesús dijo, no le temáis a ellos. Cambien la perspectiva del temor y más bien teman ¿a quién? A Dios, porque Él es el que va a pedir cuentas de la obra que cada uno de nosotros hace. Segunda de Corintios 5:11 también nos refuerza este principio. Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios sabe lo que nosotros somos, sabe que somos sus hijos. Así que nuestro temor debe ser ¿para quién? Para Dios, y debemos conocer el temor hacia Dios. Es un temor que produce sabiduría. Pero dice el versículo que Él nos dio ¿qué?
la responsabilidad de persuadir a los hombres, no en nuestras propias fuerzas, sino a través de ¿qué? De la convicción que da el Espíritu Santo. Como mencionaba anteriormente, 1 Corintios 3 nos enseña que nosotros somos ¿qué? Colaboradores en el reino de Dios. Dios nos utiliza en su ministerio, ¿para qué? Para que nosotros prediquemos su palabra, para que prediquemos de su reino, para que prediquemos el evangelio de amor y de salvación. Otro temor al que nos podemos ver enfrentados cada uno de nosotros es al rechazo, al qué dirán y a los pocos resultados que nosotros tenemos. El temor nos dice que huyamos, pero Jesús dice, no tengan miedo. Evangelio según San Juan 14:27. Juan 14:27. Cuando el temor nos dice que huyamos, el Señor Jesús nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si el temor te dice que te quedes callado, acuérdate de estos pasajes. En eso consiste la preparación de la que hablaba el apóstol Padre. En eso consiste recordar las promesas de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? No tengas miedo. El Señor nos tiene cubiertos. Podemos sentirnos cobardes y nos hemos sentido cobardes, pero nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si nos sentimos cobardes, recordémonos que en nosotros mora el mismo Espíritu Santo, el que nos da ¿qué? Un espíritu de poder y de dominio propio. Así que nosotros podemos, con esa suficiencia que nos da el Espíritu Santo, hacerle frente al temor y poder compartir la palabra. Nos vamos a sentir rechazados, pero Jesús nos dice que nosotros más bien somos ¿qué? Bienaventurados. Vamos a volver al Evangelio según San Mateo, al capítulo 5, versículos 10 al 12. 5 del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Así que si tenemos ese sentimiento de que somos rechazados o de que somos perseguidos, recordemos que la promesa del Señor Jesús es que nosotros somos bienaventurados. Él nos advirtió, los van a perseguir, y puede que tú tengas temor de pronto de sentirte perseguido en el trabajo. Si predico en el trabajo, de pronto lo puedo perder. Yo sé que eso es un desafío en el corazón, y a mí personalmente me han pasado algunas experiencias. Ahorita pues no tuviera el tiempo para contarlas, pero yo he perdido algunos trabajos y eso cala profundamente en el corazón y hasta lo coloca a uno a dudar. Pero he experimentado la fidelidad de Dios en todo tiempo. A pesar de que le he preguntado a Dios, bueno Dios, prediqué tu palabra, pero mire lo que pasó. Y a veces se ha tardado en responder, pero después, aún de años, he experimentado el poder de la fidelidad de Dios en su provisión. Así que venzamos todo temor. Si somos perseguidos, que sea para la honra y gloria de Dios. Si no somos perseguidos, también que sea para la honra y gloria de Dios. Pero si es una circunstancia o si es la otra, entonces avancemos. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que a veces parece que no tuviéramos resultados. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento.
Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su resultado. Pablo, hablándole a la iglesia en Corintio, está enseñando que cada uno de nosotros debe hacer el trabajo que le corresponde. A cada uno de nosotros se nos dio la responsabilidad, el mandato de llevar el evangelio de salvación, pero el resultado queda en manos de Dios. Nosotros cumplimos solamente con dar el evangelio claro, con la verdad y con el amor requerido. Pero si las personas no toman una decisión por Cristo, no es nuestra responsabilidad, no es que nosotros hayamos fallado. Eso es responsabilidad de cada persona que decide que rechazar a Jesús, que decide rechazar a Dios. Así que eso me lleva al tercer punto de hoy. La voluntad de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús. Dios quiere que nosotros tengamos esa semejanza, que podamos imitar a Jesús en su ministerio terrenal. Romanos 8, 28 y 29 lo dice de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lógicamente, la semejanza, la imagen que está hablando aquí en la carta de los Romanos, es esa imagen y esa semejanza espiritual. Pero eso también incluye que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué podemos confiar nosotros en la obra de Jesús? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para estar en esta tierra y para que muchos hombres lo pudieran ver, y que esos hombres llamados apóstoles y otros tantos discípulos después pudieran compartir el ministerio que hizo Jesús como un ejemplo para cada uno de nosotros. Así que eso que nosotros llamamos discipulado, a lo largo de todos estos 2000 y algo de años se ha venido ejerciendo. Por eso nosotros podemos confiar plenamente en Jesús, porque personas con la responsabilidad, con el amor, con la piedad, nos predicaron a nosotros el mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo preparó nuestros corazones, así como tiene a muchas personas preparadas y nos regala a nosotros encuentros divinos. No hay nadie que pueda decir, es que Dios a mí no me tiene para predicar el Evangelio. Dios me tiene a mí para otra manera de servicio. El enfoque del servicio para Jesucristo, no importa que sea, siempre va a contener la predicación del Evangelio de salvación. Y eso es algo que nosotros debemos tener en mente y no se nos puede olvidar. Siempre. El ejemplo de Jesús fue predicar y discipular. Vamos a verlo en Mateo 10, capítulo 5. Mateo 10, capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Pues el contexto de esto es que Jesús, de un grupo de discípulos que ya lo seguían, escogió a 12 para discipularlos con una relación más personal con ellos. El ministerio de Jesús fue mostrarse como Dios, pero su estructura fue discipular a hombres. Él no quiso hacer una mega iglesia, no quiso hacer un mega templo. Él quería que fueran discípulos, que se compartiera la palabra persona a persona. Y aquí vemos que Jesús, una vez que llama a estos 12 no les dice, bueno, ustedes van a estar aquí 20 años conmigo, ni nada de eso. El ministerio de Jesús fue de aproximadamente solo 3 años y medio. Eso fue lo que utilizó Él para transformar la vida de estos hombres. De inmediato los llama, de inmediato los envía a predicar la palabra de Dios. Eso nos enseña a nosotros que una vez que nosotros recibimos el Evangelio, si lo hemos entendido claramente en nuestra mente y hemos permitido que baje al corazón, si hemos recibido de esa manera el Evangelio, quiere decir que nos hemos hecho hijos de Dios y ahora estamos preparados, por lo menos de esa manera, para compartir lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Lógicamente, necesitamos seguir preparándonos con otras estrategias para romper el hielo, para tener buenas conversaciones que siempre sean enfocadas al Evangelio de salvación. Lo otro es que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Vamos a ir a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 38 al 40. Juan 6,
38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pues básicamente, así como Jesús hizo la voluntad del Padre, nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús. El mensaje es que nosotros presentemos a Jesús para que la gente crea en Él. Necesitamos decirle a la gente que son pecadores, que el pecado los aparta de Dios y que solo por medio de Jesús pueden ser salvos. Necesitamos tener la claridad del Evangelio. Otra cosa que nosotros necesitamos aprender de Jesús y que de pronto comúnmente se nos olvida es tener compasión por los perdidos. Desafortunadamente ahora en las redes sociales, más bien antes de tener compasión con los perdidos, lo que hacen los cristianos es criticarlos. Se critica al mundo como si esperaran que el mundo reaccionara conforme a la voluntad de Dios. No, por eso son mundo, porque son contrarios a la voluntad de Dios. Así que cualquier locura que haga el mundo, no perdamos el tiempo en criticar al mundo. Que no tienen valores cristianos, que están yendo a perdición, eso ya lo sabemos nosotros. Por eso se nos ha dado la predicación del mensaje de salvación. Antes de ponernos a criticarlos, busquemos estrategias a través aún de los temas que ellos tienen, de cómo podemos llevar el evangelio para cada uno de ellos. Porque ellos están ciegos, Satanás los tiene ciegos en medio de ese sistema que se llama mundo. Las tentaciones y todo eso en la que se agradan hombres y mujeres, millones de personas, pues necesitan el mensaje de salvación para que puedan salir de ese mundo perdido. Mateo 9, 36 al 38. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje, estos 3 versículos son supremamente conocidos, sobre todo en el campo de las misiones. Yo pudiera decir que lo que pasa es que pensamos que este pasaje es para las misiones transculturales, pero debemos apropiarnos para nuestras vidas de este pasaje. El Señor Jesús veía las multitudes y ¿cómo las veía? Con compasión. Puede ser que cuando nosotros veamos a un rico impío, lo que nos produzca son sentimientos diferentes, porque él no tiene necesidad de dinero, él no tiene necesidad de que le llevemos algún súper. Él antes nos pudiera ayudar con su propio dinero. Entonces eso genera sentimientos que no están de acuerdo al Evangelio. Pero aún a ese tipo de personas, el Señor Jesús nos está pidiendo que las veamos con compasión. Nosotros necesitamos hacer un cambio, un clic en nuestra cabeza para ver a las personas sin ningún tipo de restricción cultural, política, económica, sexual. Cada una de las personas que es pecadora y que no tiene a Jesús en su corazón, está caminando derecho al infierno. Así que debemos dejarnos a un lado de hacer acepción de personas. No importa qué persona sea, que es un político corrupto. En estos tiempos, no solo en Panamá, sino en toda Latinoamérica, los ojos de muchos están puestos en los políticos corruptos. Yo personalmente no puedo comprobar nada de eso, pero no se me hace extraño, porque la corrupción en la política ha sido de historia. Pero oremos por esos líderes, para que el evangelio, para que un valiente llegue allá, para que el Señor le dé estrategias a diferentes personas, para que puedan llegar a esos políticos corruptos y puedan ser transformados sus corazones. A esos ricos que se enriquecen con la corrupción de sus corazones, no importa qué tipo de negocio hagan, no importa que sea pobre,
también hay corrupción con los pobres. No importa que sea de clase media, también hay corrupción en la clase media. Los corazones están corruptos. Están las personas caminando al infierno. Así que enfoquémonos nosotros en la compasión que debemos tener por cada una de esas personas. Para Jesús y para el apóstol Pablo y para cada uno de nosotros debe ser así. El evangelio debe ser una necesidad para ser predicado. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Él tenía el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del temor a la muerte, Pablo dijo, es mejor estar con Cristo. Eso es mayor ganancia. Si el evangelio no es una necesidad como el comer, entonces será una opción. Y si se vuelve una opción, es sencillamente la omisión al mandato que se nos dio. El evangelio debe ser una necesidad de predicar en cada uno de nosotros. Esto no corresponde a los pastores de la Iglesia Redención o al grupo de liderazgo de la Iglesia Redención o a los líderes de ministerio de la Iglesia Redención o a alguna comisión de evangelismo de la Iglesia Redención. El mandato de ir a predicar el evangelio es a cada uno de los creyentes, a la Iglesia Universal de Jesucristo, sin importar si son muchos en su iglesia local o si son pocos, si tienen recursos económicos o no, si tienen templo o no. No hay ninguna excusa que tengamos para no predicar el evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y versículo 12. Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo. Recordemos que Timoteo era un discípulo de Pablo, pero también Pablo estaba ¿qué? Entrenándolo y preparándolo como un pastor de pastores. Dice, por tanto, no te avergüences de dar el testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Nosotros no podemos avergonzarnos del evangelio. El Señor Jesús dijo, bueno, si ustedes se avergüenzan de mí aquí en la tierra, yo me voy a avergonzar de ustedes en el cielo. Wow, ¿se imaginan ustedes eso? Y no solo no nos avergoncemos de Jesús, no nos avergoncemos de nuestros hermanos que el Señor les ha dado ese don para llevar el evangelio. Déjenme compartirles alguna experiencia que me contó un hermano que estaba cargado con eso. Era un hermano que tenía el ferviente deseo por evangelizar y tenía un par de amigos. Pero ¿de qué se dio cuenta él? Que siempre que él quería compartir el evangelio con unas personas, sus amigos, ¿qué hacían? Lo abandonaban. Hasta que él un día los confrontó y lo que le contestaron estos hermanos fue, lo que pasa es que tú insistes mucho, tú piensas que el evangelio debe ser en el restaurante, debe ser en el cine, debe ser en todo lado. No, tampoco se trata de eso. Wow, eso a mí me sorprendió. Pero bueno, no nos avergoncemos. Si hay alguien que quiere evangelizar a cada minuto, en todo momento, démosle la gloria a Dios y más bien tomemos ejemplo. No nos avergoncemos de Jesús. Dice más adelante el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba prisionero. Pablo sufrió mucho a causa del evangelio. Yo creo que nosotros no logramos entender el sufrimiento que tuvo Pablo. Por ahí él hizo un resumen. Ahorita en este instante no recuerdo en qué libro está. Pero él padeció de azotes, padeció de persecución, padeció de ser apedreado,
Padeció de falsas acusaciones. Estuvo en un barco como náufrago. Pablo experimentó muchas cosas con las cuales sufrió. Pero Pablo dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién le he creído. El apóstol Pablo le creyó a Jesús y a la obra, a la palabra y al mandato que Él le dio. No nos avergoncemos nosotros. A veces nosotros queremos ser muy diplomáticos, pero que esa diplomacia no nos haga estar callados. Seamos sabios, que cada circunstancia la podamos discernir espiritualmente, pero no nos quedemos callados, no nos avergoncemos de Jesús, porque finalmente nuestros días están contados en esta tierra y allí vamos a estar delante de Él. Yo deseo que concluyamos reflexionando sobre esto. Vamos a ir a Lucas 9:57 al 62. Lucas capítulo 9 del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este pasaje es un pasaje que debe calar en lo profundo de nuestro corazón, en lo que tiene que ver con nuestra vida de evangelismo personal. La iglesia, gracias a Dios, está evangelizando, pero la pregunta directa al corazón es: ¿yo estoy evangelizando de manera personal? Déjenme contarles algo que yo pensé mientras preparaba este mensaje. Yo he tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, de predicar para ustedes muchas veces. Y siempre, cuando termina el mensaje, procuro predicar el Evangelio de salvación. Cada miércoles, muchas veces, he predicado el mensaje de salvación. Pero ¿saben cuántas veces durante esta pandemia, de manera intencional, de manera personal, he predicado el Evangelio de Dios? Ninguna. Y fue necesario que me pusiera a orar y le pidiera perdón a Dios por eso. Porque el trabajo pastoral es algo que Dios me ha dado como responsabilidad. Es algo que yo necesito hacer. Ese fue el llamado que Él me hizo y eso es lo que yo debo hacer, lo mínimo que debo hacer. Desde el púlpito, lo mínimo que yo debo hacer es predicar la palabra y predicar el Evangelio. Pero el Señor me redarguyó y dijo: no solo se trata de eso. También se trata de tu vida, se trata de los que te rodean, en tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia. Freddy, necesitas corregir tu evangelio personal. Así que esta predicación tocó mi corazón y yo espero que también toque la tuya. No se trata de lo que estamos haciendo ahorita a nivel ministerial. Yo quiero hablar a tu corazón de tu evangelismo personal, el cual debe ser intencional. Cada uno de nosotros no tiene excusas. No hay excusas diciendo: es que yo no soy líder, es que yo tengo mal testimonio, es que no conozco muchos perdidos, o es que no tengo tiempo, es que no sé mucha Biblia, o es que soy tímido. Nosotros acabamos de ver que el Evangelio es poder de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:17. No se trata de nosotros, se trata de cumplir un mandato. Está bien que nosotros tengamos temor, pero ya hemos visto que la Biblia tiene una respuesta para cada uno de esos tipos de temores. Si nosotros ya tenemos la respuesta para vencer esos temores, apliquémosla, porque si no vamos a pasar de un legítimo temor ¿a qué? A la desobediencia. Un soldado preparado que no va a la guerra
es calificado como cobarde y puede ser objeto de un juicio militar. Así que bueno, discúlpenme si concluyo de esa manera, pero yo espero que este mensaje llegue al corazón. La iglesia, no solo la Iglesia Bautista Redención, sino la Iglesia Universal, debe recuperar el avivamiento personal para evangelizar, para predicar la palabra de Dios. Así que los invito a que oremos. Padre, yo te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado hoy, Padre bendito. Padre, gracias porque tú nos has mostrado o nos has vuelto a recordar, Señor, algo que nosotros ya sabíamos, que el Evangelio de salvación te plació a ti darlo a la iglesia para que fuera predicado por nosotros, Señor. No se trata de una opción que nosotros podamos tener, se trata de un mandato que tú nos diste, Señor. Tú eres nuestro Padre, el Señor Jesús tiene toda autoridad y toda potestad sobre nosotros. Él nos dio el ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Vamos a sufrir, Señor, pero sabemos que tú no nos vas a dejar, que tú no nos vas a desamparar. Tú nos has dado todas las herramientas espirituales, Señor, para que podamos vencer nuestros temores, Señor. Padre, hoy inquieta con este mensaje el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que haya un despertar, para que haya un avivamiento espiritual en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, en medio de esta pandemia, donde mucha gente tiene temor a la muerte, temor a la falta de dinero, temor por la ansiedad, Señor, por muchísimas cosas, que nosotros seamos herramientas útiles en tus manos, Señor. Tú nos has dado el mensaje claramente, el mensaje del Evangelio, Señor. A nuestra iglesia, Bautista Redención principalmente, nos has dado la gracia de muchos entrenamientos, Señor. Yo te pido que todos aquellos que los hemos tomado, Señor, los coloquemos en práctica, Señor, de manera inmediata. También te pido por todos aquellos que aún no los haya tomado, que levanten sus manos, Señor, que hablen con el liderazgo, que hablen con sus hermanos, Señor, que ya los tomaron para que se preparen. Pero Padre, te pido por cada hermano, para que cada día sea animado a leer tu palabra, a estudiarla, a meditarla, pero sobre todo, Señor, a obedecerla, Señor. Padre, yo quiero ser obediente al ir y predicar el Evangelio de salvación, Señor. Te pido lo mismo para cada hermano, Señor, no solo en mi congregación, sino para todas las congregaciones y para todos los hermanos en la fe que me están escuchando. Padre, gracias por tu gracia y por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ser tus colaboradores. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Y gracias por tu infinita provisión, Señor. No solamente física, no solamente material, no solamente monetaria, Señor, sino sobre todo gracias por tu provisión espiritual, por tu bendita palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis amados hermanos, para terminar, como siempre, ¿y qué de ti? Si tú eres uno de nuestros invitados hoy en día, pues tú has escuchado el mensaje y espero que hayas podido entender. Pero si tú no has sido capacitado por el Espíritu Santo, es porque tú no has recibido a Cristo en tu corazón. El pecado que está en ti tiene una barrera que te aleja de Dios y no te deja tener una relación personal con Jesucristo. Yo te invito hoy a que derribes esa barrera y que puedas entregar tu corazón, que puedas hacerte parte del reino de Dios y que puedas disfrutar de las promesas que Dios tiene para ti. Esa promesa de vida eterna por medio de Cristo Jesús y esa promesa de que siempre, si tienes a Jesús en tu corazón, siempre vas a estar con Él. Así que yo te invito que si puedes entender esto, que necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador, como testimonio puedas hacer una oración corta conmigo. Puedes hacerla de manera mental o puedes hacerla también en voz alta. Por supuesto, aclarando que una oración no tiene el poder para salvar. El único que tiene poder para salvar es Dios. Así que te invito a que oremos. Señor Jesús, hoy declaro delante tuyo que soy pecador y que el pecado no ha permitido que tenga una relación personal contigo. Señor Jesús, hoy te invito y te abro las puertas de mi corazón para que tú entres. Yo quiero que tú seas de hoy en adelante el Señor y el Salvador de mi vida.
Señor Jesús, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, también me aferro a tu promesa de que tú siempre estarás conmigo, sin importar las circunstancias. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, si tú has tomado esta decisión en tu vida de invitar a Jesús para que sea tu Señor y Salvador, es la mejor decisión que has podido tomar. Bendiciones para ti y bendiciones para cada uno de mis hermanos.